Bienvenido a tu canal de maqueteo. Hoy vamos a pintar completamente el buque y dejamos todos los módulos montados a falta del armamento. Para pintar toda la obra muerta vamos a comenzar pintando todo el casco del color base, el color gris pure. Los buques japoneses normalmente iban pintados en 4 o 5 tonos principales, que eso dependía según del arsenal en el que habían hecho carena o habían sido construidos. Hacia septiembre de 1942 este buque recaló en Kure para hacerle un refit. Ese refit fue bastante profundo. Entre otras cosas se le cambió el armamento antiaéreo y unas cuantas cosas más. Además, fue repintado, en ese gris Kure. Con anterioridad a ese periodo, el buque estuvo pintado de color gris del arsenal de Sasebo. Esta primera capa general se la voy a dar a todo el buque. Eso incluye tanto la obra muerta, es decir, los costados, como la proa, la popa y todas las cosas que lleva por cubierta. Y sí, por eso enmascaramos la cubierta, para que todo lo que levante sobre ella pueda ser pintado sin mayor inconveniente. Si la máscara está bien colocada y ajustada al contorno de todo lo que lleva por cubierta, no debería de colarse nada de pintura por ningún hueco. Aún así, esas cosas pasan, y se puede corregir a posteriori, tampoco es el gran drama. Quizá la ventaja más importante que tiene pintar una cubierta de esta manera es que cualquier defecto de pegamento va a quedar tapado por la pintura, es decir que apenas se va a notar. De esta manera, todas las piezas que tengan que ir en el color gris Kure serán pintadas de forma secuencial, incluidos los trípodes, chimeneas y todos los otros módulos que hemos ido dejando preparados. Es decir, y una vez más, todo lo que levanta de la cubierta. Para pintar los trípodes, que tienen muchísimos recovecos, hay que mover muchísimo la pieza y asegurarte de que la pintura llega bien a todas las esquinitas. En este caso, el trípode delantero es completamente gris. Por cierto, que si aún no te has unido a la tripulación, aprovecha y únete ahora. Pulsa el botón de suscribirte, que es gratis. Es de las poquitas cosas gratis que nos quedan ya en esta vida. Si te gusta el contenido, déjame tu like y ya sabes que cualquier duda que tengas, pónmela abajo en la caja de comentarios que yo la leo y trato de solucionarla. Para acentuar determinadas zonas del casco, voy a utilizar el típico panelado de negro cortado con marrón. Hay muchísimas formas de acentuar y de crear efectos en los paneles. Pueden ser con los bordes aclarados el centro más sólido, o puede ser con el borde más oscuro y el centro más pálido. Siempre se tiene que intentar generar algún tipo de contraste. Pero cuidado, que esto tiene que cumplir una finalidad. En este caso es realzar el trabajo posterior de los óleos. No tiene otra finalidad más allá que esa. Y según lo que queramos representar, lo haremos de una manera u otra. Incluso, ¿por qué no?, dejando el barco prácticamente plano, como si estuviera recién pintado. Y eso va a depender mucho de lo que quieras transmitir cuando alguien lo vea o tú lo mires. Llega la hora de meterle luces a los paneles. Esto es una cosa bastante interesante, y es que según el patrón con el que utilices el color blanco, puedes sacar un tipo de efectos u otros, de manera que dentro de la misma plancha tengas varias tonalidades del mismo color gris. Este color nunca hay que utilizarlo de forma sólida, de hecho yo lo aplico extremadamente diluido. Si ahora mismo le pasara un poco de disolvente encima de la pintura, el color se volvería muy traslúcido, se vería completamente el gris que hay debajo, quedaría todo más claro. Así que esta parte se convierte en un auténtico ejercicio de paciencia, porque además te toca salvar todas las partes que no quieres oscurecer, es decir, los ojos de buey, las líneas de panel, los cables desmagnetizadores y unas cuantas cosas más. Llegando a algunas áreas donde sí que va a llevar óxidos, voy a utilizar color carne. Básicamente sirve para integrar luego el color rojo óxido. Y es que hacerlo de esta manera ayuda muchísimo a integrar los colores óxido. Los óxidos generalmente pueden ser más claros o más oscuros, también dependerá mucho de si se mojan o no se mojan. Un óxido que se moja será mucho más oscuro que un óxido que está seco y tira hacia el naranja. Además de que este color, que es apenas perceptible en el acabado final, ayuda a crear una riqueza cromática que está ahí pero prácticamente no se ve. Incidiré también mucho con este color en el área de la proa y en determinadas partes, llegando hacia la línea de flotación y hacia la popa. También ayudará a integrar el efecto de un óxido que ha corrido a lo largo de la pintura, es decir, de una parte que sí se ha oxidado, pero corre por encima de la pintura y deja unas marcas muy características. Para finalizar esta capa base volvemos al color gris Kure, pero eso sí, muy diluido, y lo aplicaremos absolutamente a todo el casco. Para colocarle el weathering a un barco que generalmente no ha tenido demasiado mantenimiento o ha sido un burrito de carga como este, seguiremos la máxima de que el mantenimiento de un buque
va de abajo a arriba y de menos a más. Cuanto más en contacto está con el agua, menos mantenimiento hay por dificultad de acceso. Tendrá más mantenimiento a lo largo de toda la cubierta porque es la zona más accesible para la tripulación y por donde circulan. Es decir, todas las estructuras que estén sobre cubierta las podrás mantener de una forma mucho mejor porque tienes más acceso a ellas. El casco por lo general no se va a tocar hasta que no tenga un mantenimiento programado porque requiere muchísimo más mantenimiento y medios. El caso es que para el tema del weathering lo importante es que tengáis acceso a algunas fotos y podáis ver buques de tipo similar o el mismo buque y cómo estaba en aquella época. Para el puente voy a aplicar el color Griscure de una forma más sólida que en el resto del casco, precisamente para que se note ese mantenimiento que tenían este tipo de estructuras. Ahora viene una de las partes que más me tensa, y es desenmascararlo para ver el resultado final. Es en estos momentos cuando voy con un miedo tremendo a ¿arrancaré algo de pintura? ¿O se me habrá ido algo de pintura por algún lado? Todo eso se me pasa por la cabeza. Así que toca hacerlo con muchísimo cuidado, sobre todo el casco, porque las tiras de máscara que tiene son muy largas. Pero también he de reconocer que es uno de los momentos más gratificantes cuando ves que todo va más o menos bien y de repente el barco que tanto tiempo has estado montando, preparando y modificando se ve frente a ti con su librea en todo su esplendor. Recuerdo una vez que quitando la máscara me llevé una buena parte de la pintura del casco. Quizá esa máscara que estaba utilizando en aquel momento traccionó demasiado sobre la pintura. Cuando os pasen esas cosas no os preocupéis ni os enfadéis. Todo es reparable y todo es solucionable, sobre todo en una fase temprana de pintura. Más problema sería si ya hubierais dado los óleos y los efectos quedan completamente integrados. Entonces sí es un problema porque hay que hacer algo un poco más especial, un poco más hábil para volver a integrar esos efectos. Llega el momento de quitar la fina tira que une la línea de flotación de la obra viva con la obra muerta. Y este sí que es un momento que me encanta. Por ejemplo, en el caso de los buques japoneses no llevaban esa línea negra que tenían los buques británicos separando la obra viva de la obra muerta. Y es que este tipo de pintura en un buque me encanta. También se le puede difuminar mucho más esa línea dependiendo de las zonas que más fricción tengan con el agua. De hecho, ese corte tan marcado a proa, si el buque no recibe mantenimiento en mucho tiempo, se le termina difuminando de tal manera que no sabes dónde acaba el gris y empieza el rojo. Y por fin, la cubierta de color rojo. Este es el momento que más esperaba. Como toda esta parte lleva cinta cortada en cuadraditos para ajustar a todo el contorno de lo que lleva por cubierta, va a ser una locura quitarlo. Y de hecho, en muchas ocasiones hay que revisar más de 2 y más de 3 veces para asegurarte que no te has dejado ninguno por cubierta. Como no quiero andar pellizcando la cubierta con las pinzas más allá de la máscara, voy a utilizar la cuna para el barco. Así puedo tener el pulso mucho más estabilizado y quitar solamente la máscara tirando de las esquinitas que veo un poco sueltas. Así garantizo que no se va a dañar la pintura de cubierta. Si queréis ver cómo se hace la cuna, os dejo el enlace en la descripción del vídeo, que es bien fácil y muy barato. Una de las ventajas de haber tardado tanto en pintar el casco es que los separadores de linóleo, que son de latón, han tenido tiempo de ponerse feos, es decir, el latón ha quedado un poco más mate, no tan brillante. Ahora la pinta que va cogiendo el barco me parece espectacular. A medida que voy quitando la máscara de la sección central, también se van revelando todas las estructuras que han quedado expuestas a la pintura Griscure. Quedan completamente definidas y ya están pintadas, no hay que andar toqueteándolas. La popa tiene un poco más de ciencia para quitarle la máscara de uno de los laterales, pero comienzo por el que es sencillo. Una de las contras que tiene pintar con máscaras es que precisamente tardas mucho más en la fase en la que colocar las cintas, pero es mucho más limpio a posteriori. Hay una zona donde apenas tengo espacio para quitar la máscara y es debajo de la cubierta en uno de los laterales. Así que voy a usar un mango de cúter en el que he colocado un alfiler de la ropa cortado. Esto me va a ayudar a separar y a levantar la máscara sin dañar la cubierta. Y una vez levantada con extremo cuidado, la voy a sacar por el hueco que queda entre la cubierta y la barandilla. Para sacarlo con todo ese cuidado me voy a ayudar de unas pinzas de tipo mosquito, que son extremadamente finas y dentadas.
Por increíble que parezca, también hay cubiertas de linóleo en otras zonas, como por ejemplo el puente. Y estas hay que sacarlas con extremo cuidado porque la pintura va directamente sobre el fotograbado. Es decir, que no va a tener tanta capacidad de adherencia como tendría sobre el plástico. Así que hay que rezar para que no se levante la pintura y veas otra vez el latón desnudo. Una vez que ya he quitado toda la máscara del buque, por cierto majestuoso con esa cubierta, toca empezar a montar los módulos. El primero, y como no, va a ser el puente y todas las estructuras que lleva detrás de él. Es a partir de este momento cuando el buque va a empezar a coger su forma final, donde de verdad se le va a ver ya por fin la personalidad, y esa silueta tan característica que tiene con sus 3 chimeneas. Y es precisamente en este momento cuando hay que colocarle ya por fin todos los módulos salvo el armamento, para integrarlo con los óleos. De no hacerlo así, me puedo arriesgar a que una estructura quede más clara, más oscura o diferente o en un tono que simplemente no encaja en la cubierta. Es decir, que todo el barco sea envejecido por igual. Un rasgo característico de muchos buques japoneses es que parte del palo de popa lo llevaban pintado de negro. Esto es por un tema del humo de la chimenea. Y es que si el palo se ponía negro ya de por sí, pues ¿por qué no dejarlo ya pintado? Así al menos no se le ve toda la mugre que se le pega. Y esto es aplicable a la parte superior de las chimeneas, que también eran de color negro. Una parte bastante complicada de pintar ha sido el interior de la propia chimenea, porque lleva las persianas antilluvia, y ha necesitado de muchísimas pasadas para que quedaran negras. A pesar de que las chimeneas llevan un montón de jackstays, lo que he hecho ha sido tirar la pintura sin diluir para que pase directamente hacia la zona donde se tiene que quedar pegada y no se difumine hacia abajo. Y es que con los jackstays ya puestos es extremadamente difícil de enmascarar. También para toda la mirada de piezas que lleva por cubierta, y de estos palitos tengo 3 llenos de piezas, hay que pintarlas ya en su color gris. Casi todos estos detalles van a ser colocados justo antes de la fase de óleos, para asegurarme de que no me los cargo por accidente, y aún así los accidentes pasan. Para las estructuras principales estoy utilizando el pegamento de Rebel. Es porque es más viscoso. Básicamente lo que hace este pegamento es que no se cuele donde no se tiene que colar. El de tamilla de tapón verde, al ser muchísimo más líquido y es un pegamento que funciona por capilaridad, corro el riesgo de que se cuele por la zona de los raíles y corra a lo largo de ellos estropeando la pintura. Los palos aún no los voy a pegar, pero como ya hay estructuras principales puestas y el pegamento está secando, todavía tengo tiempo de andar corrigiendo. Así que voy a asegurarme de que la alineación es la correcta. Y esto se aplica tanto al de proa como al de popa. Es importante mover el trípode si la alineación no es la correcta, y con ello se moverá la pieza principal si el pegamento está todavía secando. Y luego buscar un equilibrio con todo ello, pero en este caso no va a ser necesario porque la alineación ha quedado perfecta. También le voy a montar la techumbre del puente para asegurarme que la alineación es correcta, puesto que encima lleva un director de tiro y tiene que quedar alineado con el palo. La única pieza principal que, por así decirlo, todavía no le voy a pegar precisamente es la catapulta. Esta pieza necesita su propia alineación con el avión que va a llevar encima, así que la dejaré para después. Ya con todo verificado, empiezo a colocar todas las piezas que lleva por el interior del puente y en determinados puntos del buque, que vienen de esos palitos que os he enseñado antes con esas piezas tan pequeñas. Las únicas que no voy a colocar todavía son las de los botes salvavidas. Para pegarlas voy a utilizar superglue. Aquí es donde la cuna lo va a dar todo, es decir, me va a estabilizar el pulso muchísimo para colocar la pieza donde la quiero tener. A pesar de que por la línea del buque parece muy pobretón o muy simple, lleva una cantidad de piezas a lo largo de la cubierta que es exagerado. Entre prismáticos, motores auxiliares, telémetros, hay un montón de piezas distribuidas a lo largo de todo el buque. Un detalle que ya le voy a hacer y es principal en cualquier buque es el palo de la bandera. Para ello voy a utilizar cuerda de piano de 0,3 milímetros. Voy a pegarlo con superglue y le voy a añadir un pequeño trípode de latón que también llevaba.
Para depositar el superglue voy a utilizar una pequeña varilla de metal o también puedo utilizar un poquito de plástico estirado. Eso va muy bien para colocar una gota de superglue donde queráis. Una vez más, es muy importante alinearlo. Y para finalizar lo voy a cortar a la altura deseada con unas cizallas de una navaja suiza. Y es que estos buques podían llevar hasta 3 banderas, pero generalmente las que siempre llevaban era la de proa, que era simplemente el Inomaru, el punto rojo sobre el fondo blanco, o te podías encontrar el Inomaru en la bandera de popa, que ese sí es de la Marina de Guerra japonesa, que era el sol con los rayos. También podía llevar otra bandera de Marina Imperial en el palo de popa. Y este es el momento que más me tensa de toda la construcción, colocarle los palos, llega el momento de pegarlos. A pesar de que lo he comprobado como 100 veces, la alineación puede fallar en el último momento. El problema es que ya con el pegamento colocado es muchísimo más difícil de corregir y hay muy poco margen de error por el tiempo de secado del pegamento. Para iniciar el pegado dentro del tubo donde va encajado el trípode, voy a utilizar el pegamento acrílico de Cole 21, eso me garantiza algo más de tiempo que con Superglue. Pero para el pegado final, una vez colocada la pieza, sí voy a utilizar Superglue. Y es que esta pieza tiene que aguantar todo el rigging que le voy a meter. Pero de momento le voy a ir haciendo un pegado por capilaridad antes de meterle el Superglue para ajustar la pieza y que se quede en su sitio. Para el palo de popa, exactamente lo mismo. Pero aquí, ojo, ya tengo un palo de referencia colocado. Ahora es cuando realmente tengo que alinear el palo de popa con el palo de proa, que es el que está realmente ya pegado. Para asegurarme de que el alineado de los palos es el correcto y están completamente verticales en el ángulo que tienen que tener, voy a servirme de la cuadrícula que tiene el tapete para ver que eso esté correcto. Para ello me fijaré la alineación de la quilla, la alineación de la cubierta y la alineación de los palos en la vertical, es decir, el ángulo de 90 grados. Dado que el pegamento aún no ha terminado de secar, me permite colocar la pieza en última instancia, aunque sea forzándola un poquito para que la pieza termine de secar en esa posición. Luego ya la reforzaré con Superglue. Pero no sé muy bien si la suerte o mi manía de revisar las cosas 40 veces antes de pegarlas ha hecho que los palos estén completamente alineados. Y esto ha sido todo por hoy. ¿Qué os parece el barco? ¿Cómo va quedando? Tiene ya esa silueta característica, ¿verdad? Verlo ya con la librea revelada completamente, que se le vean los colores, que se le vea la cubierta, que se le vean los separadores, el latón, las 3 chimeneas colocadas, me parece una auténtica pasada. Tenía muchas ganas de hacer un crucero de este tipo. La pega es que la maqueta desde luego no estaba a la altura. Pero bueno, con unas cuantas modificaciones y algunas cositas más que le he hecho, yo creo que el resultado va quedando muy decente. No te olvides de unirte a la tripulación, pulsa ese botón de like, que te reitero, es gratis, y cualquier duda que tengas de veras, déjamela abajo, que yo la leo y te la respondo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, y nos vemos en vuestro canal de maqueteo.